Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Queremos dedicarle este espacio hoy a la nueva ley de inmigración que firmó ayer el gobernador Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. Es una ley que lo que hace es enforzar de una manera mucho más rigurosa las leyes de inmigración dentro del estado de la Florida. A pesar de que las leyes de inmigración son emitidas por el gobierno federal, pero la manera en que se enfuerzan los estados pueden tomar ciertas disposiciones y es lo que ha hecho el gobernador Ron DeSantis. En la mayoría de las leyes más duras, digamos, donde más énfasis hay, está en la parte del trabajo, la parte del empleo, para evitar que inmigrantes sin documentos, inmigrantes que no tienen documentos legales para permanecer en los Estados Unidos, puedan acceder, puedan trabajar, digamos, ¿no? Porque en realidad, según la ley de los Estados Unidos, alguien que no está autorizado para trabajar en Estados Unidos, que no tiene documentos para estar, no puede trabajar. Y esta ley lo que hace en parte es reforzar la manera en que se aplica esta ley. Algunos de los aspectos más duros de la ley, que repito, es solo para inmigrantes que no tienen ningún documento, inmigrantes que están en algún trámite de inmigración, no tienen ningún problema. Usted está aquí, el gobierno sabe que usted está aquí y usted está haciendo un trámite para regularizar su situación. Esa gente no tiene problema. El problema es más para aquellos que entraron, ya sea por la frontera, por mar o por donde sea, y no están registrados por nadie. El Estados Unidos no sabe que usted está aquí, no tiene ninguna, es como estar en las sombras, ¿no? Pues esas personas sí se van a ver muy afectados por esta ley. Vamos a ir a ver para enumerarle las cosas que dijo que están en la ley que hacen más duro en la parte del trabajo. Los empleadores deben verificar la elegibilidad de empleo de un nuevo empleado dentro de los 3 días hábiles posteriores a su primer día en el nuevo empleo. Es decir, cuando un trabajador entra a trabajar y comienza a cobrar, pues el empleador tiene 3 días para verificar su estatus migratorio y si no lo puede demostrar, pues bueno, no podrá emplearlo. Segundo punto, los empleadores privados con 25 más empleados deben usar el sistema federal E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de un nuevo empleado a partir del 1 de julio. Es decir, el 1 de julio entrará en vigor esta ley y a partir de esa fecha cualquier empleador, cualquier compañía que tenga más de 25 empleados tendrá que verificar utilizando este sistema federal. Digamos, los que tienen menos simplemente pedirán a la persona sus documentos, la persona muestra sus documentos y ahí quedó todo, ¿no? Si muestra algo que lo es elegible para trabajar. Los que tienen más de 25 empleados tienen que usar el sistema E-Verify, que es lo que hace esto es que la persona no pueda falsificar documentos para trabajar. Es sabido que ocurre que hay personas que presentan números de seguro social falsos, etc. Eso en las compañías que tienen más de 25 empleados pues no van a poder hacerlo, porque una vez que pase por el sistema E-Verify se podrá saber quién está autorizado y quién no para trabajar. Las agencias públicas también deben usar el sistema E-Verify, es decir, gobiernos estatales, gobierno estatal, municipalidades y condales deben usar el sistema para verificar la elegibilidad de empleo de un nuevo empleado. Otro punto, los empleadores no pueden continuar empleando a un extranjero no autorizado después de obtener conocimiento de que una persona ha ingresado ilegalmente al condado. Es decir, si una persona entró de manera ilegal, pues y el empleador lo sabe, empleador público, se está hablando, bueno, empleador público y no público y privado, pues no pueden contratar a esa persona. Será ilegal que cualquier persona a sabiendas, es decir, sabiendo que una persona es ilegal, emplee, contrate, reclute o recomiende, ya sea para sí misma o en nombre de otra persona, para un empleo público o privado dentro del Estado a un ciudadano extranjero que no está autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Es decir, si usted recomienda a alguien sabiendo que la persona no tiene documentos para trabajar en los Estados Unidos, pues eso será ilegal con esta nueva ley del Estado de la Florida, digamos, ¿no? Después, en otro punto, dice que un inmigrante no autorizado no puede obtener una licencia para ejercer la abogacía en Florida, aunque parezca raro, eso se podía hacer antes. Después del 31 de octubre del 2028, derogando una ley de 2014 que permitía, déjame leer bien, ahí parece haber un error en la fecha, pero lo que sí no va a permitirse es que las personas ejerzan como abogados, algo que se podía hacer
antes, según la ley de la Florida, se podía hacer. Seguimos para ver, eso es lo que, en lo que respecta al empleo, esas son las cosas más duras. Yo creo que ahí es donde más se enfocaron en la ley. Las licencias también, ahí sabemos que hay estados que emiten, bueno, en Florida no se va a poder emitir documentos de identidad para personas que no tienen documentos. Yo creo que no se podía hacer antes, pero algunas ciudades podían emitir algún tipo de documento, pues no se va a poder hacer más. Y tampoco se van a reconocer las licencias o los documentos de identidad emitidos por esos estados que sí lo hacen. Hay algunos estados y ciudades que sí emiten documentos de identidad para personas que no tienen permiso para estar en los Estados Unidos, pues Florida no va a aceptar esos documentos como documentos válidos. Otro aspecto de la ley. Bueno, lo que les decía, el otro aspecto de la ley es que no pueden emitir los documentos de identificación a personas que no puedan demostrar su presencia legal en los Estados Unidos. Y el otro aspecto de la ley también que es controversial, pero la gente está confundida con él, es también el tema médico. En el tema médico, los hospitales que acepten Medicaid van a tener que incluir en sus formularios iniciales, cuando uno llega al hospital, una pregunta sobre el estatus migratorio, pero no quiere decir que no le vayan a dar la atención médica. Lo que quiere decir es que los hospitales van a reportar después esas cifras de personas que están utilizando los servicios y tal vez no tienen documentos, los tienen que reportar al estado de la Florida, a la oficina del gobernador y a la legislatura, y eventualmente, seguramente, esa información, esos datos se van a utilizar después para alguna regulación, porque si hay un gasto excesivo, recuerden que el Medicaid es un gasto de fondos del gobierno. Si hay un uso excesivo de esos fondos en personas que no tienen documentos, es probable que llegue alguna regulación sobre eso. Pero por ahora, las personas no es que le van a negar los servicios de salud. Simplemente es un requerimiento de recopilar datos para identificar cuántas personas hay sin documentos utilizando estos servicios. Otra medida que también era muy polémica y que cambió, inicialmente, si usted transportaba o daba albergue a alguien en el estado de la Florida, incluso si lo hacía dentro del estado de la Florida, en el caso del transporte, si transportaba a alguien dentro del estado de la Florida, aunque sea un familiar, era ilegal, se podría hacer en una felonía, que es un delito grave. Eso cambió porque obviamente había preocupación. Los críticos decían que, bueno, es muy difícil que tú a tu hijo, si está aquí de manera ilegal, o a tu padre o un familiar cercano y lo estás llevando al hospital o a la escuela, digamos que haría ilegal eso. Entonces, como que era bastante controversial y cambió ese aspecto de la ley y se quedó en que no puedes entrar a nadie que usted, sabiendo que es ilegal, entrarlo al estado de la Florida. Por ejemplo, si usted sale de vacaciones a Georgia y tiene un amigo que no tiene documentos en Georgia y se quiere montar con el carro de usted para entrar en Florida y usted lo sabe y lo para la policía a la entrada a Florida, ya sea la patrulla de carreteras u otra, e identifican a esta persona sin documentos, pues usted podría estar en un problema legal, digamos. Podría enfrentar un delito grave, digamos. Esos son los aspectos más controversiales de la ley. Además, destina $12 millones en fondos para el transporte de inmigrantes, es decir, relocalizar a inmigrantes. Si atrapan a varias personas sin documentos dentro del estado de la Florida y como ya hizo el gobernador hace un tiempo y los quiere transportar hacia otra ciudad, pues hay en la ley 12 millones que están destinados solamente para eso. Así que, bueno, esa es la ley. Mucha gente está preocupada con la ley. Hay que ver cómo se empieza a hacer cumplir. Muchas veces estas leyes son muy difíciles de hacer cumplir, pero ya veremos cuando empiece. Empieza el 1 de julio. Así que estaremos reportando todo lo que pase con ella porque afecta a mucha gente. Hay muchos cubanos que están en esta situación. Son cubanos que no tienen, por ejemplo, que han entrado en balsa y no se han presentado nunca, no han pedido asilo, no han hecho nada, pues esas personas están en una situación irregular completamente y podrían enfrentar problemas. Pero por lo pronto hay que ver cómo se hace cumplir la ley. Saludos a todos, gracias por suscribirse, gracias por seguirnos y los que no están suscritos, por favor suscríbanse para más noticias.